1 de cada 3 jóvenes está en riesgo de pobreza o exclusión social. 1 de cada 3. Las personas jóvenes estamos sufriendo. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la reflanflinfla. Porque ahora te llaman por cualquier cosa facha o fache, ¿no? O franco o franque o lo que ustedes quieran. La gente en España no quiere trabajar. En la hostelería se hace media jornada, 12 horas, eso toda la vida. Que siempre estáis criticando a la gente porque se va al bar, se va a la discoteca, los jóvenes salen a hacer botellón, los jóvenes no sé qué, porque el ocio es revolucionario. Hey, ¿qué pasa? Soy José Luis Lucas, periodista, y estáis escuchando Triste Content. Lo sé, hace muchísimo que no empezaba un podcast así, pero es que esta vez me ha tocado darle un poco a la edición. En este capítulo voy a entrevistar a 3 personas de a pie que tienen unos papeles particulares en la actual crisis de la vivienda y a los que actualmente no se les da voz. Los 3 participan en la iniciativa de una ONG de aquí de Valencia que se llama Hogares Compartidos, a cuya presidenta entrevisto en la parte final de este podcast. A ver, este episodio se llama Caseros Buenos, Agencias Buenas. Y también podría haber añadido Inquilinos Buenos para todos aquellos que piensan que cualquier persona que les entre al piso se va a convertir en inquiocupas, sea lo que signifique ese término que yo ya muchas veces pienso que simplemente se ha creado para generar odio o, sorpresa, una vez más, hacia los que menos tienen, hacia las personas pobres, para que los ricos puedan seguir teniendo más. Pero ya conocéis ese extraño vicio que yo tengo de romper estereotipos, así que no voy a marearos más y voy a dar paso al primer entrevistado. Él me abrió las puertas de su edificio y nos sentamos allí en el hall, así que, por cierto, voy a destacar que el ruidillo que escucháis ahí de fondo es una fuente ornamental que no paró en todo el ratito que tuvimos la entrevista. Y bueno, dichas ya las chorradas, vamos a empezar con los caseros buenos. Muy buenas tardes, Ramón, y gracias por aceptar esta entrevista. De nada, hombre. De verdad, o sea, para mí ha sido un poco difícil porque parece últimamente que la gente que es propietaria y que alquila tiene un poco de recelo a hablar de esta situación porque se está generando un poco una cuestión de enfrentar a los dos sectores, ¿no? De inquilinos contra propietarios. Y yo quería empezar, porque tu situación es curiosa, enseñándote una imagen, que es los precios que yo ayer, antes de esta entrevista, me encontré por esta zona. Es la zona de allá. Luego tenemos la zona en la que estamos ahora mismo. Y yo quería simplemente que me dieses tu opinión. Estos son los precios por la zona en la que tú tienes alquilado el piso, más o menos. ¿Qué te parecen? Esto es la oferta que hay en estos instantes. Sí. Me parece que es una barbaridad el que esos precios, por la zona que es, la gente trabajadora y que no tienen 1000 y pico euros para... Seguramente es lo que ganan. Seguramente eso será lo que ganan. Es que ahora mismo recordemos que el salario mínimo está poco por encima de los 1000 euros y claro, si vemos que 1200, 1300, 1300, 1300, 2600, 1500, estamos ahora mismo en el precio medio del alquiler más alto que ha tenido Valencia. Si no es mucha indiscreción, lo estuvimos hablando ayer, aproximadamente, tú ahora mismo ¿por cuánto estás alquilando? Entiendo que me dijiste que tenías un piso tuyo y luego otro que gestionáis vuestros hermanos por una herencia. Aproximadamente por cuánto estás alquilando tus pisos. Te lo puedo decir neto, o sea, ¿no? el que gestionamos el piso de mis 3 hermanos y yo por mediación de la ONG de Hogares Compartidos está pagando este año 420 euros. 420 con céntimos. Y el que tengo yo empezó hace 8 años pagando 400 y este año se ha puesto hablando con ellos en 450. Después de 8 años, ¿eh? O sea, ¿Qué gusto da oír eso? Y yo esta es la razón por la que quería entrevistarte hoy. Primero, he de decir que es eso, que me ha costado encontrar a un propietario, pero no me ha costado tanto encontrar a alguien que alquile por un precio razonable, por un motivo, supongo que ético, ¿no? No alquilar a unos precios que el mercado ahora está marcando. Sí, yo lo tenía alquilado, ya te digo, de alguna manera mis hermanos y yo lo hablamos, y era pues por hacer un bien social, ayudar a alguien, que siempre es algo que, bueno, pues es una cuestión ética de cada una de las personas. También es cierto de que, gracias a Dios, a ninguno de los 3 hermanos nos hace falta el dinero para vivir, que eso podía ser alguna circunstancia que podía cambiar. Pero aparte de eso,
nosotros pues hablamos y era eso, es ayudar a alguien, hacer un bien social y bueno, pues que el piso esté ahí y que vaya pagándose de alguna manera. No, pagado está, pero por lo menos te digo una cosa, los gastos de esa finca son carísimos porque es una finca que tiene ya 46 años o 47 y de lo que cobramos, que después va Hacienda, que suma, y lo que nos cuesta el IBI, el seguro y los gastos y de ramas y tal, al final del año te quedan 2.000 euros, ¿eh? No creas ya, pero bueno. Claro, no lo hacemos por eso. Es que eso es cierto. Si yo, o sea, entiendo perfectamente, yo no soy propietario, ¿no? Pero soy consciente perfectamente, ya sea por mis padres o por los amigos que son propietarios, que los pisos tienen muchos gastos a los que hay que hacer frente. Pero, por ejemplo, también corre mucho la voz, ¿no? De algunos propietarios es que si no pongo el piso a los precios de mercado, los precios de mercado son los que yo te he enseñado, a partir de 1.200, 1.300 euros. Es que no llego a pagar los gastos del piso. ¿Tú qué les dirías a esta gente? Hombre, yo creo que tanto no es. O sea, yo te puedo decir que los gastos, hombre, de memoria no me acuerdo, pero al año entre las derramas, porque siempre hay historias que hacer de que si hay humedades, que si hay no sé qué, que si ahora... Y ahora cuando empiecen con la cota cero, con los ascensores y tal, veremos hasta dónde nos la vamos. accesibilidad. Pues a lo mejor al año pues te plantas con 2.000 euros tranquilamente, o 1.800 o 2.000 euros de gastos. Que eso... con lo que tú estás cobrando, que me has dicho que son 450 euros, en 3 meses lo tienes más que cubierto. Está cubierto, sí. Y después lo que te queda, lógicamente, bueno, después tienes que mirar que Hacienda después, si lo tienes todo legalizado como nosotros, Hacienda después eso te lo incluye en lo que es la declaración y eso va sumando, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es para tanto. Yo creo que no. Eso de que no les llega para lo que quieren ganar. Y tú, Ramón, viendo cómo están los precios de mercado, es decir, viendo que ahora mismo el metro cuadrado, no sé si está en 12, 14 euros, es decir, un alquiler medio, unos 80 metros cuadrados, está ya por más de 1.200 euros. Tú viendo que el precio del mercado es ¿no te sientes tentado a subir los precios y ganar más dinero? Podrías ganar más del doble de lo que ganas ahora. Sí, no, pero ya te he dicho que mis hermanos y yo no lo hacíamos por dinero. De alguna manera, pues por tener el piso en condiciones, que no se deteriore. Claro. Y sobre todo, pues eso, si hay 4 personas que se benefician de eso, 4 señoras mayores que pueden estar juntos, bueno, pues podríamos pensar también que podía ser algún familiar nuestro en un momento determinado, ¿no? Claro. Y hay que ayudar todo lo que se pueda y más. Por supuesto. Porque también, a lo mejor, si uno se para a ver los magazines de la mañana o algunos noticiarios, algunos grupos mediáticos tienden mucho a difundir cierto tipo de información. Yo te quiero preguntar, por si tú te dejas influir, ¿tú, por ejemplo, Ramón, tienes miedo a que te ocupen el piso? Sí, lógicamente. Me puede dar miedo que en un momento determinado diga, oye, mira, viendo lo que pasa por ahí, pues yo me voy a apuntar a ese carro. Claro. Y se apuntan al carro de no pagar y se hacen en qué ocupas y a ver qué haces. Claro, eso te iba a preguntar a ti. Si tú piensas que esto a día de hoy, tú como propietario, piensas que es una tendencia real, que la gente deje de pagar y te tengan el piso ocupado. Sí, todos dicen que hay pocos, pero el problema es, ¿y si te toca? Cuando estábamos preparando esta entrevista, cuando yo te contacté, me contaste que a pesar de todo, a pesar de la deriva en la que hemos entrado en estos últimos 10 años, tú no has decidido aplicar prácticamente ninguna subida, ¿verdad? 50 euros en 8 años. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no te has dejado llevar? O sea, me voy a poner capitalista, ¿no? Y voy a preguntarte, ¿y por qué no te has dejado llevar por esta marea de subida de los precios de las casas en Madrid? Pues porque yo los conocí, estas personas, y bueno, pues son personas que no tienen una capacidad económica muy importante, y yo veía que si les subía, primero no me podían pagar, y si los tiraba o les decía de irse, iban a acabar bajo un puente. Y eso a mí, pues qué quieres que te diga, el corazón de la persona humana. De hecho, yo recuerdo que haciendo la declaración de la renta, que la hago por teléfono todos los años, como ven la anterior, no sé si fue el año pasado o el anterior, me dicen, oiga, como diciendo, dudaban de que yo estuviese todos los años cobrando lo mismo. Y me preguntaban, oiga, pero usted lleva ya 2 o 3 años cobrando 400, pues eran 400, pues cobraba. Sí, pero seguro que no, como diciendo, este tío está metiendo la gamba, ¿no? Pues no.
Está ahí, está documentado, yo os hago nuestros recibos, todo normal y ¿En un corriente. piso de cuántas habitaciones? Pues tiene 1, 2, 3 habitaciones, un baño, comedor y cocina, claro. 3 habitaciones. Estás apostando tú por tu cuenta, incluso eso a lo mejor ahora el gobierno lo está haciendo de la misma manera que lo estás haciendo tú, porque la vivienda sea un derecho y que tengan un lugar para vivir esas personas, Claro. a un precio asequible y que no suponga una gran parte de su sueldo. Sí, yo sé que estoy cobrando muy barato. Si las personas tuviesen más medios económicos, pues seguramente hablaría con ellos y diría, oye, vamos a ver, el mercado está en 1.200, 1.200 no, pero a lo mejor en 600 o algo así, más que nada para cubrir bien los gastos y que quede un dinero. Oye, yo ya tengo, yo quiero ganar también algo de dinero, pero siempre dependiendo no de las personas que viven. No, tampoco. De que no suponga algo abusivo. Correcto. A la cuota que está ganando esas personas. Correcto. Si ellos si estuviesen ganando 3.000 euros, pues diría, hombre, no, estíate un poco, ¿no? Pero para unas personas que ganan 1.200, 1.500 euros, yo pienso que 400 es hasta muy bien. Pues bueno, cuesta, pero no me ha costado tanto encontrar un casero que diga que alquilar por 450 euros al mes está bien. Son la minoría, ojo, porque si no, el precio medio en Valencia no estaría ahora mismo en los 1.200 euros. Y digo que no es difícil porque podría haber entrevistado a mis padres, que también alquilan muy asequible en mi pueblo, o a mi casero, que se está portando muy bien conmigo, pero claro, a ver, que soy periodista, que aquí hay un conflicto de intereses y me interesaba mucho más que escucharais a este testimonio. En fin, que habéis escuchado que Ramón tiene 2 pisos alquilados, uno a particulares y otro a la ONG Hogares Compartidos. Hogares Compartidos no es una agencia ni una inmobiliaria. Ellas buscan pisos y los ponen a disposición de personas que buscan una habitación, pero hay una diferencia abismal con las inmobiliarias. Aquí nadie gana dinero. Aquí lo que se busca es cumplir con una labor social. Hogares Compartidos busca viviendas a precios asequibles, prácticamente sociales, para dar un hogar a personas mayores de 60 años con poquísimos a veces, recursos económicos. Hay muchos caseros también que están hartos de las prácticas de las inmobiliarias. Así que uno de los objetivos de este podcast es presentaros a esta ONG como la alternativa a las agencias. Venga, vamos a volver a la entrevista. Ramón, muchas inmobiliarias, lo estábamos hablando tú y yo antes de que empezara la entrevista, están pidiendo a los inquilinos una serie de garantías que yo ya en muchos casos estoy viendo que están traspasando una línea roja, a veces vulnerando la propia privacidad o exigiéndose unas garantías, unos seguros, unas fianzas, unas avales para entrar en un piso, pero a la hora de confiar en estas inmobiliarias que a lo mejor a veces se sobrepasan con la gente que está buscando, hay otras alternativas, porque tú y yo hoy aquí también hemos venido a hablar un poco de la iniciativa de la que tú formas parte, que es Hogares Compartidos. ¿Tú qué piensas cómo es para ti ceder tu hogar a esta iniciativa? ¿Te da la seguridad de que en algún momento te van a dejar de pagar? Mucha. El Hogares Compartidos me da mucha seguridad. Seguridad en todo, en el pago y en que las personas que van a poner en casa son personas responsables y que no lo van a deteriorar. Me da mucha seguridad, tanto económica como algo que aprecias, porque los pisos, yo el piso que tengo ahí pues era el piso de mis padres. Claro. De alguna manera pues hay muebles de mis padres, aún quedará algún recuerdo por ahí seguro, y lo que quieres es que esté bien cuidado el piso, nada más. Y hasta el momento, ¿tú cuánto tiempo llevas teniendo el piso en alquileres compartidos? Creo que estará sobre los 5 o 6 años, creo que estará ya. No me acuerdo si, o 4, no lo sé, tendría que mirarlo. Y además has podido visitarlo, has podido revisar, sí. Has podido conocer a la gente que está dentro. ¿Has tenido algún percance? Nada, con ellos eso? No. Igual que sí que tuve problemas con un inquilino anterior en el otro piso, porque me comentaron los vecinos que hacía mucho ruido, que olía mal y tal, y yo quise ir a ver de qué pasaba, y no me dejaron entrar en mi piso. No me dejaron entrar. Yo no sabía cómo funcionaba eso. Llamé al ayuntamiento y a mí me dijeron, no, olvídese, usted tiene el piso alquilado, ese piso no es de usted ya. Si ellos no le quieren abrir la puerta, usted ahí no puede entrar. Vale. Y en cambio, con los de Hogares Compartidos,
Pues no ha habido ningún problema. De hecho, nos conocemos, han llamado, Ramón, ven, que mira, es que tengo aquí un problema. Pues lo miro, llamo al seguro, el seguro va, lo arregla, pero yo estaba allí, me han dicho, oye, ¿quieres tomar un café? Está, sin ningún problema. Claro. Una maravilla, una maravilla. Entonces, tú a la gente que está buscando tranquilidad, que le paguen al final de mes, que le cuiden del piso, ¿tú les recomendarías de alguna manera que formaran parte de hogares compartidos? Sí, que se pusieran en contacto con estas señores. Ya te digo que nosotros, fue mi hermano el mayor el que contactó o contactaron con él, no sé cómo fue, y cuando me lo contó yo no sabía ni que existía, que quizá a lo mejor es también un problema el que no sepan, ¿no? Sí. Que existe. Y yo, si pudiesen, que busquen, no sé dónde lo podrán buscar, si en internet, en su o lo que web, sea, seguro. Google, los primeros resultados, hogares compartidos. Pondrán hogares compartidos y ya está, y seguro que saldrá. Y se pueden informar porque son gente encantadora y además gente que te da mucha seguridad, mucha seguridad. Mucha seguridad. Bueno, Ramón, yo quiero acabar esta entrevista, no te lo había dicho, tengo una pequeña sorpresa para ti, que es que tengo un mensaje para ti. Y estos no son tus inquilinos, pero esta mañana he tenido la oportunidad de estar en uno de los pisos compartidos que tiene esta asociación y entonces les he preguntado que qué les dirían a alguno de los propietarios que tienen su piso con alquileres compartidos. Entonces les he dejado el micro a ellos y me gustaría que lo escucharas, por favor. Ante todo, una palabra que engloba muchas de las cosas que se pueden decir. Gracias, gracias, gracias. Sí. Con un acto muy sencillo que ha sido creer en hogares, has puesto a disposición de hogares un patrimonio tuyo. Sí. Has arriesgado, has confiado en hogares y hogares te lo va a recompensar con la seguridad que te mereces por ese acto, teniendo la seguridad que te lo van a cuidar como si fuera de ellos. Quizás mejor. Y eso es compensar tu acto. A lo cual les digo nuevamente gracias. Bueno, quienes estéis viendo este podcast en vídeo habréis visto que he pasado de la tercera a la primera persona porque ahora vamos a escuchar a Isidro, que es quien habla en esta última parte. Y él vive en un piso de hogares compartidos a pesar de padecer EPOC y en ciertos momentos incluso depende de un respirador. Cuando fui a entrevistarle, a su lado se nos sentó Carlos, que es uno de sus compañeros de piso. Bueno, señores, yo quiero empezar preguntándoos cómo estáis. Hola, José Luis. Pues por ahora nos encontramos reunidos frente a esta mesa y frente a una persona que quiere saber de nosotros. Sí, la verdad que tengo mucho interés en saber de vosotros. De hogares compartidos también. Y de hogares compartidos también. Y saber nuestra opinión referente a los temas que acucian a la sociedad actual. Sí. Y que uno de ellos es el problema habitacional, que no solamente atañe a los jóvenes, sino también indudablemente a los mayores. No digamos a los viejitos, sino a los mayores, a los jóvenes mayores. Claro, es que esa es la cosa. Ahora se les llama de esa forma. A las personas, a mí me gustan también personas mayores más que viejos, hombre, está mucho más elegante, pienso yo. No tercera edad tampoco. No, la verdad porque es hay que una cuarta, una quinta, hay jóvenes. Yo, que llevo muchos años fuera de España, en lugares donde decir la palabra viejo no tiene ningún problema. Como muy bien habéis introducido vosotros, sí. Estamos hablando de que muchas veces cuando hablamos del tema de es que ahora la gente no se puede permitir una vivienda con los sueldos actuales para vivir solos, pensamos mucho o se centra mucho la protesta en los jóvenes, claro. Y realmente hay un aspecto que vamos a abordar aquí hoy en esta mesa, que es que también a las personas mayores, seguramente con sus pensiones y muchos con los ingresos que tienen, que hay mucha diversidad de ingresos entre las personas mayores, también tienen mucha dificultad para poder permitirse un piso. Y estamos en un piso de personas compartidas mayores de... ¿Quién es el menor del piso? Yo soy el más joven. El más joven, ¿qué edad tienes? El más joven es William. Ah, el piso, es verdad, sí. No te das el jovencito. En este momento, de los presentes, tú eres el más joven, pero yo soy el segundo.
El segundo, porque tú ¿qué edad tienes? 76. 76, ¿y tú? Voy a cumplir el mes que viene 78. ¿Qué día? Tenemos que venir aquí y hacernos unas cervezas 14 para de hacer una... noviembre. El 14 de noviembre, Scorpio. Escocia. Porque, Isidro, yo no lo sé tú, yo sé que llevas... Ahora entraremos en la iniciativa que protagoniza realmente el motivo de este podcast. Yo no sé, yo sé que tú llevas ya un tiempo, pero ¿alguna vez, por ejemplo, tú te has planteado buscar un piso para ti solo? ¿Cómo lo has visto? Bueno, a mí me abocó a una situación donde necesité vivir solo, porque yo estaba viviendo, tengo 5 hijos, después de 3 matrimonios, de 3 parejas largas, 5 hijos. Yo estuve viviendo con ellos y ellos conmigo, pero llega un momento que ves que tus hijos quieren estar solos, tener la libertad de estar con su pareja y que una persona mayor, un padre en mi caso, pues llegaba el momento que sabías que molestabas. Entonces eso me abocó a buscar algo y después de tener muchos negocios, pues estuve en una situación que no era buena. Estoy cobrando la pensión no contributiva, que oscila alrededor de 450, 500 euros, 500 y pico. Más aparte una retribución también de la Generalitat, en total unos 600 y algo de euros cobro. Eso fue ahora, pero antes no cobraba nada, pero nada de nada, ni la no contributiva. Tenía unos ahorros a través de los años y viví solo, alquilé un piso cerca de Juan Llorens, en una zona linda, cerca de lo que era el Mercado Central, pero llegó un momento que se me agotó. Ir a alquilar, cuando obtuve la pensión no contributiva, una simple habitación en cualquier sitio, en esos momentos te estoy hablando de 12 años atrás, 13 años. Ya te salía pues la habitación 300 euros, más aparte luz, agua, gas. Una habitación. Una habitación. ¿Y un piso? ¿Un piso? ¿Cómo lo veías tú en aquel momento? Pues imposible, imposible. Imposible. Y ahora menos. Entonces conocí hogares compartidos, estuve un año como voluntario para ver si realmente era verdadero todo lo que te ofrecían. Comprobé que sí, que no era cartón ni trampa. Y ingresé directamente a hogares después de un año de voluntario. Encontré que en hogares compartidos lo que yo cobraba de pensión, llamémosle así, era suficiente para tener un hogar, porque lo considero ahora con mis compañeros que este es mi hogar, es nuestro hogar. Cada uno es hijo de su padre y de su madre, pero lo fundamental en una relación para jóvenes o mayores es tener empatía. Chicos, ¿creéis que...? O sea, porque claro, ahora que estáis en hogares compartidos, además tendréis mucho conocimiento, conoceréis a mucha más gente en una situación similar a la vuestra, dignidad similar a la vuestra, que también está compartiendo piso. ¿Creéis que cabe concienciar un poco a la sociedad de que no solo la gente joven ahora, en este momento, está compartiendo piso? Por supuesto. O sea, en este momento, hogares compartidos tiene una demanda anual de 500 a 600 personas que van a entrar. Y somos 45 50 y cada año puede que quepa... Más de una persona por día. Sí. Ostras. Pues o sea, es tremendo. Sí. Lo que llaman de gente necesitada, Sí. de tener un sitio donde vivir y poder tener libertad. Sí, muchísimo. Isidro, Caray. perdón, tú tómate el tiempo que quieras. Si necesitas que paremos o algo, me lo dices. No, tranquilo. Porque ¿a cuánta gente de vuestra edad conocéis ahora mismo que está compartiendo piso? Aquí, en hogares, ¿En hogares o donde sea? realmente la gente que yo conozco que está mayor, que está viviendo solo, compartiendo un piso, los que conozco son los de hogares. El resto son personas mayores que tienen una pensión, una jubilación aceptable y que ya a través de los años han logrado tener una propiedad
y que viven solos. Y a eso me quería referir. Es triste ver que hay personas mayores que viven solas en un piso amplio, que podrían perfectamente tener acceso para otras personas compartiendo esos pisos, y que ya sea por familiares, por intereses de heredar, claro, el no querer compartir, prefieren estar solos viviendo una soledad que, si no son conscientes de esa soledad, es mala, es destructiva. Particularmente yo considero que la soledad hay que aceptarla, porque es algo que de joven no la pensás, vos mismo, José, no lo pensás, que de mayor podés estar solo. Y eso no significa que no tengas hijos o familia que te quiera, pero vas a llegar a estar solo y tenés que aprender a comprender esa soledad y aceptarla como parte tuya, porque es la que te va a impulsar a entenderte y a hacer cosas que de otra manera no las harías. Y una cosa, todo esto que estamos diciendo, recordando, como he empezado al principio de la entrevista, de que es un problema que se atañe mucho a los jóvenes, pero que al fin y al cabo, que yo también comparto, pero al fin y al cabo tenemos que recordar que cuando compartimos no lo hacemos por placer. Aunque la experiencia esté siendo buena, compartir piso no es una cosa que a ciertas edades a todo el mundo le apetezca. Pues te digo una cosa... Dímelo. Pura necesidad. No solamente... Sí, en cierta medida necesidad, pero en cierta medida lógica, que a ciertas edades, por lo que comentamos hace un ratillo, te comenté, la soledad. Y ya desde hace muchos años, te hablo de la década, mira si hace, de los 70, fines de los 70, principios de los 80, por lo menos yo leía que uno de los problemas que iba a afrontar la sociedad en los próximos años, o sea, en los 90, 2000, iba a ser la soledad, el envejecimiento de la sociedad, cosa que lo tenemos actualmente, como también ahora, no ahora, ya desde hace muchos años, se comentaba que uno de los problemas que iban a brotar en las sociedades futuras iba a ser el tiempo libre. Que iba a ser un problema tremendo, no solamente para la juventud, sino también para la gente mayor. Y realmente es así. Por eso el avance actualmente de los medios, digamos, de teléfonos, de Internet, que está supliendo esas cosas. Pero eso te lleva también a otro problema para mí, que es la desintegración de la sociedad. Si bien todas las sociedades tienen un núcleo primario, llamémoslo así, que es el individuo, y luego la familia, las comunidades. Eso, si bien lo analizamos actualmente, cada vez está más disgregado. Por una necesidad lógica, porque antes la familia vivía en un pueblo, ahí tenía sus medios de vida, tenía todo lo que necesitaba. Pasaron años y la juventud quería ir a las ciudades, congregarse en sitios donde tuviera quizás otras salidas, otras oportunidades. Eso hacía que se alejara de padres, madres, hermanos, abuelos, y eso cada vez es mayor lo que va ocurriendo. Es decir, tú estás apostando a que frente al individualismo que impera en la sociedad sigamos apostando por el valor de la comunidad, y que compartir pisos siendo mayor es apostar por el valor de la comunidad. Sí. Y bueno, Isidro ha puesto muy en valor esto, pero estábamos hablando, aquí también lo importante sería tener la posibilidad de elegir, ¿no? Es decir, ahora mismo vosotros estáis teniendo que apostar por hogares compartidos, pero que estaría bien que si alguna persona mayor tuviese la posibilidad de querer vivir solo, pudiese, y en estos momentos es... Yo lo que quisiera hacer, me gustaría vivir en otro lugar más soleado, más tal, pero no.
las circunstancias son las circunstancias. Lo he vivido muchos años, me gustaría volver a tener esa libertad. Sí, y en estos momentos no lo ves. No, en absoluto. Y estoy súper, ultra contento, feliz de mi actual situación. Te entiendo perfectamente. Totalmente. Y, por ejemplo, ¿has echado un ojo últimamente? No, hombre, ¿para qué? Sí, ya ves que es imposible. No hay. No hay acceso. ¿Lo consideráis un sueño en estos momentos poder acceder a una vivienda vosotros solos? Con la situación económica que tenemos actualmente, sí. Es una utopía total y absoluta. Sí. Porque, a ver, seamos reales, tanto este compañero como yo, como los otros que tenemos en hogares, ninguno excede de los 1.000 euros. No hablemos que haya alguno que cobre 1.500 de jubilación para decir, bien, alquilo un apartamento pequeñito por 1.000 euros. Pero es que es imposible. Sí, el alquiler medio en Valencia está ya por encima de los 1.200. Bueno, primera vez en la historia que está en estas cifras. Sí, está a 10, 12, 13 euros el metro cuadrado. Es imposible. Es imposible. Si tú quieres vivir con 60 metros ya tienes ahí 900. Totalmente. Señores, para no seguir invadiéndoles el espacio de su casa, ni venido yo aquí a colonizar, solo me queda una pregunta que hacer. De hecho, más que una pregunta, es un dejaros un poco el micrófono para que os expreséis con respecto a un tema. He quedado ahora con uno de los propietarios que ofrece su vivienda en un alquiler social para hogares compartidos. Y yo no sé si tenéis vosotros mucho la oportunidad de esto, pero me gustaría poder enseñarle cuál es vuestro mensaje hacia ellos por esta iniciativa. Si tuvierais a uno de los propietarios, no es en concreto el vuestro, y pudierais decirles algo, ¿qué les diríais? Ante todo, una palabra que engloba muchas de las cosas que se pueden decir. Gracias. ¿Qué te parecen las palabras que te ha dedicado? Se veía el hombre emocionado y todo, o sea, que se ve el hombre que está... Bueno, pues eso, emocionado. Es que estamos hablando de personas mayores de 65 que tienen ingresos muy bajos, es decir, que no solo estáis cediendo vuestra vivienda a un precio asequible porque no es el precio de mercado, sino que también estáis haciéndolo para apoyar a aquellos, siempre se habla mucho de los jóvenes, ¿no? En plan, los jóvenes no pueden permitirse una vivienda con los sueldos y nos olvidamos de los pensionistas. Con una pensión media tampoco puede ir una persona ahora a vivir a solas. Y vosotros además estáis contribuyendo a luchar contra eso. La verdad es que es una cosa que está muy bien hecha, ¿eh? Yo he hablado con más de uno diciéndoles, oye, si esto tal y cual, poneros en contacto porque sí, pero no vamos a poder ganar. Depende de lo que tú quieras. Si quieres ganar dinero, lógicamente vete al mercado. Pero si quieres tener los gastos cubiertos, ganar un poquito de dinero y encima hacer una actividad social, pues esta gente, por lo visto, lo está haciendo muy bien. Y bueno, como habréis visto, cerramos el círculo volviendo a Ramón, nuestro casero bueno que, como dice Isidro, está recibiendo su pago, sus beneficios, aunque no todos sean económicos, sino de la labor social que está haciendo a través de hogares compartidos. Están contentos los propietarios, a los inquilinos les están brindando un hogar, una vida digna. Así que ahora solo nos queda conocer a quién está detrás de esto. Una de ellas es Amparo Azcutia, que es la cofundadora de Hogares Compartidos. Amparo, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Pues muy bien. Estás muy bien, ¿no? Yo, primero de todo, quiero, aparte de saludarte, quería preguntarte un pequeño componente de actualidad, porque tú y tu compañera Pilar fundasteis Hogares Compartidos en el año 2013 y en estos últimos 10 años, porque han pasado ya 10 años de eso, 11, el precio del alquiler medio en Valencia ha subido un 150%, o sea, se ha más que duplicado. Yo quería preguntarte a ti si habéis notado esa subida también en la demanda de vuestro servicio. Bueno, muchísimo, de manera exponencial totalmente. De hecho, el año pasado nos llamaron 560 personas para participar en Hogares. Eso es más de una persona al día, si hacemos una media. Efectivamente. Porque en estos momentos, ¿cuántas personas, o aunque no me digas una cifra, ¿no? En plan, una estimación que tú tengas por lo que ves, ¿cuántas personas hay con una pensión o con unos ingresos o con una pensión no contributiva, que sé que también trabajáis mucho con eso, que no les da para pagarse un alquiler de un piso? Bueno, es que las pensiones no contributivas, la cantidad es irrisoria
Entonces, te diría que el 100% de las personas que cobran la pensión no contributiva y no tienen vivienda en propiedad no pueden hacer frente a un alquiler. Claro. Entonces, esa ayuda en concreto, que puede ser por jubilación o por invalidez, se enfrentan a que tienen que compartir si no tienen vivienda en propiedad. Claro. Sí o sí. Y también supongo que empezaréis a oír algún caso, ¿no?, de gente que tiene una pensión incluso normal y que también vea dificultades, que no tengan piso en propiedad, que serán pocos, ¿no?, pero y que vean dificultades para poder vivir solos. Bueno, cuando empezamos el proyecto pensábamos que una pensión baja era una pensión no contributiva. Ahora hay pensiones contributivas que no llegan tampoco a alquilar. Entonces, cuando alguien se acercaba que cobraba 1.000 euros, decíamos, ¡buf! Al principio, cuando empezamos hace 11 años, ahora con 1.000 euros también tienes que buscar compartir para poder hacer frente a los gastos. Claro. ¿Y cuántas personas ahora mismo tenéis pendientes en lista de espera de poder entrar a alguno de vuestros hogares y poder compartir con otros mayores? Bueno, desgraciadamente, desde que empezamos, tenemos a 4.000 personas en esa lista de espera, porque al final por hogares compartidos en estos años han pasado como 115 personas. Claro, de esas 4.000, ¿cuánta gente pudo alcanzar una vivienda? No sabemos dónde están, porque nosotros somos una entidad pequeña. Claro. Y hasta dónde llegamos. Y no podéis hacer un seguimiento, pero claro, ahora mismo dais servicio, o sea, brindáis una vivienda compartida ¿a cuántos mayores? Pues ahora hay 54 personas alojadas en 15 viviendas. En 15 viviendas, sí, claro. El año pasado tuvisteis más de 500 peticiones. Estaríamos hablando de que para poder que todos estos mayores que no pueden permitirse vivir solos de ninguna manera llegaran tal, ¿cuántas viviendas os harían falta en estos momentos? Wow, esa es una pregunta incalculable. Al final, de esas 560 que llamaron el año pasado, solamente pudieron entrar 10. Oh. O sea que imagínate cuántas viviendas necesitaríamos. Pero al final no es que lo necesite Hogares Compartidos. Hogares Compartidos no puede abordar el problema de falta de vivienda. Social. Esto es un tema de la administración, esto es un tema de necesidad de vivienda pública. Entonces, nosotros, hombre, pues encantados de poder ampliar, pero es inabordable desde una entidad. Esto es tema administrativo y político. Sí, yo ya he sacado este tema con los otros entrevistados de que parece que estáis haciendo vosotros la labor social que no está haciendo el gobierno en muchos aspectos. Pero te voy a preguntar una cosa. A veces, por desgracia, las ONGs vienen a cubrir ese hueco. Antes de entrar un poco más en materia, eres absolutamente la persona indicada para explicarme un poco, aunque sea de manera resumida, eso sí te lo voy a tener que pedir, ¿cómo funciona vuestra ONG? ¿Cómo funciona Hogares Compartidos? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es juntar a personas que tienen una necesidad de alojamiento. Y buscamos personas mayores que sean activas, que quieran crear grupos de convivencia sanos, colaborativos y que tengan ganas de aportar a la sociedad y de aportar también al resto de compañeros. Porque aquí apostamos por tener un envejecimiento activo, por formarse, por tener ilusión, por tener tranquilidad. Porque ya que llegas a la jubilación, ya es el momento de pensar en ti. Has pensado en el trabajo, en tus hijos, en todo el mundo, menos en ti. Entonces, bueno, de alguna manera potenciamos el ya es hora. Que obviamente la vivienda es la base, es cubrir tus necesidades básicas, pero una vez las tienes cubiertas, vamos más allá, vamos a hacerlo bonito. Es cierto. Entonces, vosotros normalmente tenéis acuerdos con propietarios que os ceden la vivienda a un precio asequible, ¿no? ¿Y cómo continuaría? Bueno, nosotros vamos a tener un contrato de la LAU igual que cualquier otro particular. Sí, quiero que me expliques como todo el procedimiento, porque yo sé que a mucha gente que nos está viendo, que nos está escuchando, esta información le va a interesar. Bueno, nosotros al final lo que hacemos es que propietarios y propietarias que tienen miedo a alquilar o que tienen sus pisos vacíos o que han tenido una pérdida, normalmente pues los padres o los abuelos, que les cuesta también mucho el deshacerse, ¿no?, de las cosas que tienen ahí, pues nosotros echamos una mano, ¿no? Es como de alguna manera ese legado que dice, a mi padre o a mi abuelo le hubiera gustado que este piso se hubiera dedicado y que estuviera cuidado, porque nosotros cogemos un piso y lo hacemos un hogar. Eso es
una cosa que me han dicho y que yo me quedé bastante loco, porque me dijeron, es que en hogares compartidos no hace falta que tu vivienda esté perfectamente adecuada para que entren a vivir a compartir un número de personas. Es decir, realmente, ¿cuál es el requisito para que una persona pueda, o los requisitos de la vivienda para que pueda entrar a formar parte de alquileres de hogares compartidos? Bueno, pues al final es que sea una finca relativamente tranquila, que no sea una finca conflictiva. El criterio siempre es, ¿llevarías allí a tus padres? Vale. Si la respuesta es sí, ya está clara, ¿no? Entonces te diría, bueno, pues que pueden tener ascensor, pero fíjate, ahora estamos incluso valorando alguna alternativa de algún primero sin ascensor, porque hay personas mayores que están muy bien de salud. Claro. Y bueno, pues ante la falta de vivienda, pues también estamos viendo otras opciones, ¿no? Entonces, buscamos viviendas dignas. Y cuando digo dignas, pues es que pues, tengan la casa normal y corriente, pues un baño, cocina, que tengan ventanas las habitaciones. Y bueno, nos adaptamos también. Hay propietarios incluso que nos han ofrecido viviendas que a priori han tenido la necesidad de una pequeña reforma. Pues bueno, pues eso también se habla, porque nosotros de alguna manera pues podemos invertir inicialmente a luego poder que el coste del alquiler se compense con esa inversión inicial, ¿no? De alguna manera. E incluso me han dicho que, por ejemplo, si una habitación no está habilitada como dormitorio y tal, vosotros podéis poner una cama o algo así para poder compartir. Bueno, desde luego el mobiliario, da igual que el piso esté vacío. Nosotros eso sí que lo equipamos. Sí, o sea, aunque esté el piso vacío. Sí. De hecho, hay personas, claro, ten en cuenta de que trabajamos con personas que vienen de situaciones de desahucio. Ellos tienen una casa y tienen todas sus cosas. Entonces, a veces ellos quieren llevarlas a los pisos. Claro. Entonces, bueno, sus habitaciones, cada habitación de las 54 que tiene hogares compartidos es totalmente personalizada, porque cada persona somos diferentes, ¿no? Y el colectivo de personas mayores hay mucha heterogeneidad, igual que la sociedad en general. Amparo, hay mucho miedo ahora mismo en la sociedad, yo creo que por culpa, esa es mi opinión personal, en ciertos grupos mediáticos, por ejemplo, al tema de la ocupación o también al tema de los impagos. Se han creado nuevos conceptos como el concepto de Inquiocupa, que yo a veces no sé perfectamente a qué se refiere o si se ha creado solo para generar odio. Sea como sea, desde Alquileres Compartidos ofrecéis unas garantías que a veces yo pienso que superan con creces las de cualquier inmobiliaria. Bueno, por supuesto, eso no tiene... A ver, hogares compartidos lo que se pone también es en la piel del propietario, ¿no? ¿Y qué me gustaría a mí ser como de propietario? Pues conocer, por ejemplo, a las personas que están viviendo, poder entrar al piso también y conocerlos y tener la seguridad de que el mantenimiento de la vivienda va a ser totalmente adecuado porque es la asociación quien se encarga. Claro, es en realidad como que los propietarios arriendan a hogares compartidos. Exacto. Los propietarios nos arriendan a nosotros y nosotros somos los que pagamos el alquiler y pagamos también los suministros, pues para que nunca haya impagos. Pero más aún, nosotros hacemos un seguro específico para cada persona para cubrir cosas que el seguro de la vivienda que tienen que pagar los propietarios no cubre. Nosotros somos los primeros que queremos tener tranquilidad como asociación y ese seguro pues también nos da esa paz. Y además... yo esto todo quiero que me lo cuentes tú, porque eres la cofundadora, pero en realidad todo esto lo he ido descubriendo conforme he ido haciendo las entrevistas. En las entrevistas que he hecho lo he ido segmentando para que lo puedas comentar tú y que la gente conozca de tu mano este proceso. Pero además vosotros pagáis a los propietarios, pero no es un dinero que va directamente a cobrárselo a los inquilinos, es decir, vosotros cobráis de acuerdo a lo que cada persona mayor... Exacto. Está cobrando de pensión, ¿verdad? Cosa que me parece una barbaridad, porque Europa dice, debemos mejorar el precio de los alquileres hasta que no superen el 30% de los ingresos de las personas. Nadie en Europa, nadie en España está consiguiendo aplicar eso, y vosotros ya por vuestra parte apliquéis esta política, ¿verdad? Exacto. A ver, tratar a las personas por igual cuando no parten de una situación igual, yo creo que es injusto, creemos que es injusto. Si cada persona cobra algo diferente, pues tendrá que aportar algo diferente. Los que cobran más aportan más, y los que cobran menos pues aportan menos. Y eso siempre, nunca ha habido problema con respecto a eso, porque la gente que entra a hogares compartidos es muy consciente
de esa realidad. Entonces creemos que es lo más justo. Pero claro, nosotros la aportación que hacen los participantes de hogares a hogares no lo hacen en concepto de alquiler, porque nosotros no somos una inmobiliaria. Es un programa que va acompañado, pues eso, tenemos 2 trabajadoras sociales que están al 100% volcadas a las necesidades que puedan surgir, que son de todo tipo. Tenemos también un compañero que se dedica a todo el tema contable, que también les asesora con un montón de temas bancarios y administrativos que son fundamentales para ellos, ¿no? Entonces, hacemos actividades de ocio gratuitas, por supuesto, para que ellos hagan piña, se conozcan entre ellos, compartan aficiones y al final tengan ilusión por hacer días diferentes donde salir, arreglarse, ir a ver una exposición, pero al final las actividades son la excusa siempre para el encuentro, ¿no? Para evitar también esa soledad no deseada. Ellos tienen casi toda su independencia porque realmente están viviendo en un piso de alquiler en la ciudad, en una zona donde los recursos están más o menos a mano, porque sé que también miráis eso y tal, pero claro, pueden tener cierto acompañamiento si en algún momento por problemas mismos de la edad lo necesitan. Claro. Nosotros, yo casi quitaría el casi, son totalmente autónomos, no casi. Y que cuando realmente las personas pues empiezan a tener problemas de salud, que ya necesitan otro acompañamiento diferente o más supervisión, entonces les acompañamos a otro recurso que sea más adecuado para ellos. Amparo, has utilizado una palabra que has dicho, nosotros no les cobramos porque nosotros no somos una agencia, porque vosotros no vais buscando un interés económico, la propia nombre de ONG dice vosotros en qué ámbito os movéis, pero yo estoy pensando mucho en vuestra ONG últimamente por todo el tema de cómo se están comportando las inmobiliarias frente a esta crisis habitacional, porque no solo tienen prácticas en muchos casos abusivas de cara a los inquilinos, pidiendo unas garantías de pago que en muchos casos exceden la privacidad de las personas, o que a veces con un sueldo medio es imposible de garantizar esos seguros de pago, por ejemplo, que intentan imponer. En cambio, también ya los propietarios empiezan a estar un poco hartos de lo que se cobra, que realmente una vez que el piso se alquila, las inmobiliarias se desentienden. Y yo a vosotros no os puedo considerar agencia en tanto en cuanto no estáis buscando el beneficio económico, pero sí que estáis ubicando a personas que necesitan una vivienda digna en lugares que se están convirtiendo en sus casas, y luego además estáis teniendo un cuidado. Yo, no sé si alguna vez te lo han dicho, pero veo hogares compartidos como la gran alternativa ahora mismo a las inmobiliarias en temas de alquiler. A ver, es que para nosotros la base, el inicio del trabajo con las personas es la vivienda, y a partir de ahí es cuando empezamos a trabajar con ellas, ¿no? Entonces, obviamente hay un seguimiento, un acompañamiento, porque pues las viviendas necesitan también su mantenimiento, y entonces sabemos que a veces es un engorro para los propietarios el tener que estar pendiente con sus ritmos de trabajo y de horarios y tal, de si hay goteras, si hay que arreglar no sé qué, ¿no? Todo eso nos encargamos también nosotros, para, ya que los propietarios nos ofrecen esos pisos con un alquiler asequible, pues que tengan los menos problemas posibles. Ningún propietario nuestro tiene un seguro de impago, porque no lo necesita. Claro. Nosotras, como entidad, estamos totalmente miradas con lupa, por decir una manera, por la administración, que de alguna manera pues también apoya en cierta parte la entidad. Pero entonces tenemos que ser súper exquisitas a la hora de cumplir con todos los requisitos que se nos pide, ¿no? Entonces, Claro. pues el pago de los alquileres, por supuesto, y de los suministros. Y es más, cuando un propietario necesita la vivienda, pues nos lo dice y no hay problema. Quiero decir, la vivienda al final se trata de ayudarnos todos entre todos, volver a tener tener solidaridad entre la ciudadanía. Y la ciudadanía somos todos. O sea, que nadie se va a quedar ocupando un piso, nunca va a haber un mes de impago. Vosotras sois quienes gestionáis los pisos y, intermediando, por supuesto, con los inquilinos, sois quienes cuidáis las viviendas. Perdona, esto no es una pregunta, esto es como una reflexión personal que yo hago y digo, ¿qué más se puede pedir? Bueno, quizás el tema siempre que es un poco más peliagudo, pues en la sociedad capitalista en que vivimos. Amparo, ¿qué significa un alquiler asequible?
Un alquiler asequible supone algo que puedan pagar. Mira, hay una diferencia en la administración entre alquiler asequible y alquiler social. Son dos cosas diferentes. Hogares Compartidos hace un alquiler social. Un alquiler asequible sería para una persona trabajadora, dos personas que trabajan, una pareja, un matrimonio, lo que sea, y un alquiler social va destinado a un colectivo vulnerable. Nuestros propietarios no se lo alquilan a un alquiler social. Entonces, no todos los pisos tienen el mismo precio, ni muchísimo menos. También depende de lo que hayamos nosotros invertido inicialmente en el piso o las situaciones de cada propietario, que son muy distintas. Aunque sí te diré que hay algo muy significativo para nosotros, y es que los propietarios de hogares compartidos son personas muy humildes. Son muy humildes. No son grandes propietarios, ni tienen grandes patrimonio. Entonces, eso nos llama mucho la atención. Nuestra primera propietaria fue una persona que se quedó viuda y que se dedica a limpiar pisos. Y nos alquiló el piso. Y eso para nosotros fue como de wow, porque siempre hemos pensado que quizás las personas que más tienen, podríamos pensar que son las más solidarias, pero nuestra experiencia nos ha demostrado que no, que los más humildes, que son creo las personas más conscientes de las necesidades, son las que más aportan. La conciencia de clase que se viene a llamar eso. Y también estaría increíble, no sé si este podcast o este formato será escuchado por muchos grandes tenedores, pero ojalá tener un volumen de pisos que se pudiera poner a disposición de los mayores que lo necesitan. Es decir, estaríamos hablando de que de que un propietario que pusiera su piso a disposición de alquileres, siempre hogares compartidos. Que un propietario que pusiese su casa a disposición de hogares compartidos no va a hacerse rico, no va a cobrar los precios de mercado, pero sí que tendrá los gastos cubiertos y puede que un pequeño margen de beneficio, entiendo. Sí, claro, beneficio tiene, pero un beneficio adaptado a la realidad de las personas y de la sociedad en la que vivimos en este momento. Y que, como hemos visto en el caso de Ramón, que ha podido experimentar cómo agradecían los mayores, los inquilinos que estaban en una de las viviendas, ese beneficio a veces no es solo económico, ese beneficio también viene de la parte de que saben de que están haciendo una gran labor social. Claro, es que el beneficio muchas veces es irte a la cama tranquilo, sabiendo que estás colaborando con algo importante. Es saber que está cuidado y saber que tu conciencia está tranquila y no sumarte a una vorágine imparable, parece, de depredadores, de viviendas y de alquileres caros, que al final esto tiene que parar de alguna manera. Debe parar porque es que cada vez nos vamos a ir encontrando más gente. Y sí que quería hacer una puntualización muy interesante con respecto a las inmobiliarias. Sí. ¿Vale? Y es que a las personas, por su edad, ya directamente se les rechaza en las inmobiliarias. No se tiene contemplado a una persona mayor de 60 años para alquilar a través de inmobiliarias. ¿En serio? Ahí sufren el edadismo, que no solamente es a través de las inmobiliarias, sino en todos estos teléfonos que se buscan por internet de alquiler de habitaciones. Una persona simplemente al decir su edad ya es rechazada. Sí, ¿y te han explicado alguna vez los motivos de estas personas que han sido rechazadas? El miedo que viene dado por la total desinformación de lo que es una persona mayor. Claro. Tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no conocemos. Por eso, en Hogares Compartidos intentamos acercar a los mayores a los colegios, a los institutos, a las universidades, para que sepan que detrás de una persona mayor hay una persona vital, que tiene ganas de vivir, que tiene ganas de aportar, con experiencia, que no es un viejo decrépito, enfermo. No. Los mayores son muy vitales y conozco a muchos mayores que parecen jóvenes y a muchos jóvenes que por la manera de pensar parecen mayores. Parecen mayores, yo también he conocido unos cuantos haciendo estas entrevistas. Sí, supongo que por el miedo a que no sean capaces de asumir las responsabilidades. Me parece una barbaridad a veces cómo se trata a los mayores en esta sociedad. Amparo, a mí solo me queda un espacio que cubrir
al que, si me permites, yo me voy a sumar después de haber visto cómo funciona desde dentro esta iniciativa 2 veces, porque es la segunda vez que trabajamos este tema, y te voy a dejar un poco de espacio para que hagamos un llamamiento a ver si más gente es consciente, se retira del juego de las inmobiliarias y decide, en vez de acudir a ganar el precio de mercado, garantías de pago, abusivas, etcétera, decide poner su vivienda al servicio de hogares compartidos, porque yo creo que es muy importante. Si quieres aprovechar para hacer un llamamiento. Bueno, nosotros desde Hogares Compartidos, que recibimos tantas llamadas de personas que las desahucian o las tiran del piso porque el piso se va a vender, yo les plantearía a esos propietarios que a veces quieren vender porque tienen miedo a que realmente pues, se les malogre el piso, de que tener ocupas, de que no les paguen. Yo les diría que hay otras fórmulas, y la fórmula de Hogares Compartidos les puede dar esa tranquilidad sin tener que vender la vivienda. Entonces, bueno, pues apostar por otras iniciativas que dan esa tranquilidad y que pueden ayudar a un bien común, y que nuestros mayores yo creo que se lo merecen. Y que pueden recuperarla cuando ellos quieran, y que el beneficio no siempre es económico. Como ha dicho Amparo, a veces es mucho más importante irse a la cama todos los días con la conciencia tranquila. Amparo, te debo 2 escalones de gracias. El primero, por supuesto, es el de abrirme las puertas de vuestra ONG, facilitarme estar en contacto con inquilinos, con propietarios que también hemos podido escucharlos esta vez. Y el segundo escalón de gracias es a ti por el trabajo y por sacar tiempo para contarme todo esto y difundir un poco la labor de Hogares Compartidos, porque no sé si te lo he dicho, he estado produciendo este podcast 4 días. Mientras hablaba yo con la gente, entre ellos mis padres, me decían: ¿y por qué eso está solo en Valencia? Buena pregunta. Es decir, hacéis una cosa que de repente, que si estuviera extendido, jolín, a cuantísima gente interesaría. Y luego aquí en Valencia no todo el mundo lo conoce. Bueno, os podemos decir que a lo largo de estos 11 años nos han llamado de todas las comunidades autónomas para intentar que nosotros montáramos delegaciones en España. Y bueno, y nosotros siempre lo que hemos hecho es animar a emprendedores, igual que nosotros iniciamos el camino, que he de decir que los primeros años pues fueron muy ilusionantes, pero también fueron duros, porque los 3 primeros años mi compañera Pilar, mi compañero Eduardo, pues tuvimos que trabajar desde el voluntariado para llevar esta iniciativa adelante. A los 3 años pues ya pudimos, a través de una primera ayuda, pues el iniciar también a poder tener un sueldo para llevar este proyecto. Pero cuando esto se traslada a otras comunidades, a todas esas entidades y personas físicas que nos llaman para motivados, tanto yo que sé, en Madrid, en Barcelona, en Asturias, ya te digo, en todas las comunidades autónomas, a motivarles a que realmente ellos pongan también en marcha Hogares Compartidos. Y sí que es cierto que cubrimos nosotros un sector de la población muy concreto, que es las personas mayores o menos jóvenes, ¿vale? Pero hay muchos otros colectivos que también están deseando y esperando que hayan emprendedores y emprendedoras que quieran montar estos hogares compartidos con otros perfiles, ¿no? Desde discapacidad, enfermedad mental, mujeres con familias monoparentales, colectivos con determinadas enfermedades, VIH, en fin, infinidad de también distintos perfiles de la población, ¿no? Que también requieren de ese apoyo en la vivienda, y que desde aquí pues un llamamiento a entidades y a personas que sufren a veces en familiares determinadas problemáticas, pues que se empoderen, que igual que nosotras empezamos y éramos 3 personas, pues sin ningún aval detrás, sin ninguna empresa que apoyara, sin ningún fondo económico potente, pues iniciamos, y con muchas ganas y con ilusión al final las cosas salen. Y hasta ahora hemos tenido pues esa suerte, también fruto de un trabajo muy pasional, ¿no? Joder, Amparo, pues ojalá alguien le pique y de verdad se pusiese manos a la obra. A mí me dan ganas de decirte, bueno, si yo me dejo el periodismo, yo te lo meto y me pongo a currar. Yo que soy de Murcia, voy allí y montamos delegación, bueno. Ya te lo digo. Amparo Azcutia,
cofundadora de Hogares Compartidos, la iniciativa que protagoniza este podcast y que yo estoy tan orgulloso de poder difundir, porque tal cual está la situación, se necesitan iniciativas como la vuestra. Muchísimas gracias por participar en Triste Content y sobre todo en este programa. Bueno, pues muchas gracias a ti. Ahora ya sé por qué se llama así. ¿Por qué? Porque me emocionas. ¡Ay, no, Amparo! Yo digo, Triste Content, no sé si lo he dicho en el podcast, tiene este nombre porque hacemos contenido sobre temas que a veces parecen triste o para la generación que a veces están triste. Y de primera mano, la necesidad que tienen estas personas, pues seguramente no sea una cosa que nos ponga lo más felices del mundo, pero por suerte hay personas que nos llevan a ponernos un poco más contentos. O iniciativas, bueno, ONGs. Gracias.